נאומם אותך, נאומם אותך, נאומם אותך. Shalom a todos, saludos y bendiciones desde Israel, la tierra de la Biblia. Ustedes se preguntarán por qué siempre arranca de la misma manera. Y la verdad es que para nosotros es siempre una alegría, siempre va a ser un honor, siempre va a ser un privilegio, siempre va a ser un tiempo especial incluso que podemos estar compartiendo con ustedes desde el territorio que el Señor determinó, desde el lugar en donde el Señor dijo: esta es la tierra, este es el lugar en donde yo le voy a poner los límites. Así que para nosotros siempre es un privilegio poder compartirles desde la tierra de Israel, la tierra de la Biblia. Siempre les comento también que el 80% de los acontecimientos bíblicos que nosotros tenemos en las Escrituras sucedieron en el territorio el Israel actual, el Israel moderno del día de hoy. En el día de hoy yo quiero compartir con ustedes algo que me parece de suma importancia, porque muchos de ustedes se están preguntando acerca de por qué Joseph no comenta demasiado acerca del conflicto, o por qué dejaron de hacer videos
hace un tiempo en donde nos estaban dando información acerca del conflicto. Yo sé que muchos de ustedes estos días nos han estado escribiendo porque de hecho están bastante preocupados y y los entiendo, porque estar del otro lado del mundo y ver las noticias de lo que está sucediendo y escuchar lo que a ustedes les llega, aquellos que especialmente son personas que están pendientes, que están orando, que están preocupados por la causa del Señor y más en el territorio de Israel, siempre se están preguntando qué es lo que está pasando. Y al ver diferentes medios de comunicación e incluso en algunos de los casos al escuchar de hermanos mismos que les están diciendo cosas como el fin está cerca, ya se viene, aquí es ahora ya, mañana mismo, arrepiéntete ahora. Miren, les entiendo. Hay mucha información, hay mucho que pensar, hay mucha confusión y hay mucho que hay detrás de todo este asunto. Incluso en algunos de muchos, obviamente hay mucho interés por detrás. Lo cierto es que no quiere decir que Israel no se encuentra en una situación delicada, no quiere decir que no se encuentra en una situación especial, pero depende desde el punto de vista que uno lo observe. Así que justamente en el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de Israel hoy. ¿Qué es lo que está pasando en el Israel del día de hoy? Hoy nos encontramos en día 7 de abril del año 2024 dentro de lo que se conoce como el margen del calendario gregoriano. Y entonces el tema de hoy es acerca de Israel hoy. 7 de octubre fue aquel día que cambió la historia de Israel. De hecho, se dice que fue uno de los días más oscuros desde el nacimiento de la historia de Israel. Y decir que el 7 de octubre fue uno de los días más oscuros es de verdad afirmar algo que quizás parecería extraño para muchos de nosotros y para muchos quizás que han visto historia y que han mirado películas o que han mirado documentales acerca de los conflictos o las guerras del Estado de Israel desde su nacimiento en el año 1948. Aquella famosa guerra llamada Los 6 días, la guerra del Yom Kippur, diferentes conflictos que se han estado levantando en diferentes partes del mundo y que vienen a levantarse en contra de la nación de Israel, llevando a una especie de efecto dominó, que una nación tras otra nación y tras otra nación terminan culpando a una nación de quizás algo que cometió o algo que no cometió. De eso vamos a hablar en el día de hoy, justamente acerca del Israel hoy. Pero no quiero pasar desapercibido con este punto. Ustedes estos días me estuvieron saludando. Hace 2 días atrás el Señor me regaló un año más de vida, así que quiero agradecerles a todos por todos sus mensajes, por todos sus todos sus WhatsApp, todos sus emails, todos sus comentarios que tuvieron en las diferentes redes sociales. De verdad, gracias de corazón. Me encantaría poder escribir respuesta a todos y cada uno de ustedes, pero como podrán imaginarse, si no soy yo quien está ahí escribiendo por detrás, sería un robot. Y no, prefiero que no sea ningún robot, prefiero hacerlo yo mismo. Así que lentamente voy a ir respondiendo cada mensaje de a poco, como ya empecé a hacer algunos. Así que ya voy a llegar, si es que su mensaje todavía no fue respondido, ya se lo voy a hacer saber o ya va a recibir respuesta. Así que gracias por eso. Entonces, volviendo a nuestro tema, nos encontramos el día 7 de abril, como dije, año 2024. Y una de las grandes preguntas que está sucediendo y que está haciendo sonar a muchos es ¿hasta cuándo? ¿O qué es lo que está pasando concretamente en Israel hoy en cuanto al conflicto? Usted se va a preguntar, pero ¿cómo? ¿Hoy no vamos a tener estudio bíblico? Claro que sí. El estudio bíblico se va a basar justamente en la realidad de Israel. ¿Por qué? Porque va a ser acerca del Israel hoy a la luz de las Escrituras. Si nosotros nos vamos a hacer historia,
tenemos que primeramente tratar de visualizar a Israel geográficamente. ¿Cómo es que nace la nación de Israel desde el punto de vista geográfico? Si nos vamos en cuanto a la historia, recuérdense que hubo alguien llamado Abraham. Y aquí tengo una pregunta, porque sé que en esta semana se estuvieron subiendo algunos videos de algunas personas que ustedes siguen, y en un momento dado se dijo que Abraham era judío. Y entonces algunos conocedores de las Escrituras obviamente dijeron, bajo ningún punto de vista, Abraham no era judío. Abraham de hecho era gentil, no era judío. Y muchos quizás ahí se están preguntando, un momento, ¿cómo que Abraham no era judío? Si el Señor a él le dio una promesa, ¿no? O sea, la promesa era para los judíos. Le voy a hacer la historia simple y la historia así como si fuésemos todos recién empezaditos y no conocemos las Escrituras. Resulta ser que había un hombre llamado Abraham, y aquel vivía en una zona de Mesopotamia. Aquella zona de Mesopotamia era lo que se conoce al día de hace miles de años atrás como Ur. Ur era la ciudad y Caldea era el territorio. Entonces por eso se le llamaba Ur de los Caldeos, la ciudad de Ur de los Caldeos, que era como la provincia en donde ellos habitaban. Entre toda aquella gente que habitaba, y además había gente que habitaba en diferentes partes del mundo, se encontraba alguien de nombre Abraham. Aquel estaba inquieto, investigando y queriendo saber quién era aquel que hacía que el sol saliera, que la luna aparezca, que haya un orden de las estrellas, que haya estaciones del año, que haya temperatura. Entonces había esa inquietud en aquel pequeñito Abraham. De hecho se nos cuenta en las historias extrabíblicas en el pueblo judío que Abraham tenía una inquietud de pequeño, y dice que un día su padre se dedicaba a la venta, era comerciante y se dedicaba a la venta de estatuillas. En aquel entonces había una necesidad imperiosa de adorar imágenes, de adorar al tigre, de adorar a la luna, de adorar a la planta, todo lo que parecía interesante adorar. Se levantaba un nuevo Dios, no muy lejos de lo que está pasando hoy en día a propósito. Entonces en aquel entonces este señor, el padre de Abraham, ve el negocio y entonces decide hacer estatuillas de estos, estatuillas de tigre, estatuillas de león, estatuillas de planta, estatuillas de lo que fuese, de cada dios que la gente creía que era un dios. Le armaba su diosito en miniatura. Dice que un día el papá de Abraham se va de la ciudad y le dice a Abraham, hey, quédate tú a cargo de la tienda estos días, porque yo voy a salir a comprar material para poder seguir vendiendo los productos, entonces quédate a cargo de la tienda. Y recuerde que Abraham estaba con aquella inquietud en su corazón de quién es el Dios, quién es, no el Dios, quién es el que se encarga de que todo esto esté tan ordenado. Tiene que haber alguien. Y entonces el niño, Abraham, le dice, ok papá, ve en paz. Cuando el padre se fue, entonces Abraham se queda solo. ¿Qué hace Abraham? Creo que esto ya lo comenté en alguno de los videos. ¿Qué hace Abraham? Dice que agarra como una especie de bate y empieza a romper a todos los diosesitos. Empieza a romper todas las estatuas, aquellas de maderitas, aquellas de arcilla, todo lo que había ahí. En definitiva rompió absolutamente todo. Entonces vuelve el padre del viaje y cuando viene se encuentra con aquella imagen de todo destruido en la tienda. Entonces lo llama a Abraham y le dice, Abraham, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué está todo roto? Y Abraham le dice, me preguntas de eso. Ok, te voy a contar la historia. Resulta que mientras tú no estabas, que te habías ido, aquí hubo un debate entre todas estas estatuillas. Empezaron a debatir entre ellos quién era el Dios más poderoso. Así que se empezaron a pelear entre todos y así terminó la historia. Todos destruidos. Entonces dice que el papá de Abraham le dice a Abraham, Abraham, tú estás loco, ¿qué es lo que estás diciendo? Eso es algo sin sentido. Y entonces Abraham le dice, que tu oído oiga lo que tu boca está diciendo. A partir de allí, entonces el padre de Abraham entiende que Abraham tiene otro tipo de lógica de pensamiento, que está en la inquietud de querer saber quién era el verdadero Dios. Finalmente,
Ustedes saben que cuando uno tiene el deseo del corazón, la ansia en el corazón de querer crecer, de querer aprender, de querer saber, entonces viene la respuesta. Y vino la respuesta. Y entonces el Señor le habla a Abraham y le dice: hey, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una gran nación. Obviamente antes de esto también le está dando una ordenanza a su padre. Entonces desde allí se mueven a otro territorio, se lo tendría que mostrar en mapas, de aquel territorio de la zona norte, de lo que hoy vendría a ser el mapa político de Israel, comienzan a descender hacia la zona sur, pasando por el Líbano y llegando a diferentes territorios en la zona de Israel. Entonces, cuando llega al territorio de Israel, nosotros seguimos avanzando en la historia. Sabemos que él hace un pacto, hace otro pacto. Cuando hablo de pacto, quiero decir que él está levantando altares. Entonces está en la permanente búsqueda de querer conocer a aquel Dios que le había hablado hacía unos cuantos días o meses o semanas atrás. Entonces, en un momento dado, aquel Dios vuelve a hablar con él y le dice: te voy a dar una descendencia, pero que va a ser de tu esposa, de Sara. Entonces, ustedes ya conocen esa parte de la historia: puede tener, no puede tener, puede dar a luz, no puede dar a luz. En resumen, no podía dar a luz, pero el Señor le dice que la promesa es una promesa y que Él la va a cumplir. Así como Él lo dijo, Él lo va a hacer. Dicho y hecho, el Señor le cumple la promesa a Abraham y le da un hijo, le pone por nombre Isaac. A todo esto, la falta de paciencia del hombre provocó un desfasaje en el orden de Dios. Entonces nació alguien que no era bajo la promesa de Dios, alguien que por años más tarde íbamos a tener el resultado de esa falla. Y esto es algo que nosotros también tenemos que aprender al día de hoy, a no adelantarnos a los tiempos de Dios. Si Dios a usted le dijo algo, entonces quédese tranquilo aguardando y esperando que el Señor lo va a cumplir. Así pasen años. Abraham era una persona que incluso ya le había pasado la posibilidad natural a su esposa de poder dar a luz. Era algo completamente imposible. Así al día de hoy a usted le parezca que su respuesta es completamente imposible, algo que va en contra incluso de las estadísticas, algo que incluso le dicen los médicos: no es real, no va a funcionar. Lo que te contaron es una leyenda, pero el Señor no es leyenda. El Señor es real, eficaz, y Él da respuesta absolutamente a cada promesa que Él promete. Él la cumple. Y entonces Él la cumplió. Pero claro, el error ya estaba hecho. Ya alguien había nacido antes de Isaac. Y resulta ser que aquel alguien que había nacido antes de Isaac vendría a ser un dolor de cabeza para los futuros herederos de Isaac y toda aquella descendencia que el Señor le había prometido al pueblo, que el Señor le había prometido a Abraham. Entonces dice que entonces Isaac nace, y luego de Isaac nace otro hijo a Isaac llamado Jacob, y Jacob tiene unos cuantos, lo cual más tarde se va a transformar en 12 tribus. Esas 12 tribus, de dentro de los hijos que él tiene, van a ser 12 que son los que van a heredar el territorio de lo que hoy conocemos como Israel. En un momento dice que Jacob, el padre de las 12 tribus, tiene una lucha con un ángel y dice: ya no te llamarás hoy más Jacob, sino que tu nombre va a ser Israel, porque has luchado con Dios. Lo que quiere decir es que el nombre Israel es un nombre de guerra, es un nombre que se ganó en una batalla. Présteme atención a lo que le estoy diciendo, porque usted me va a entender por qué más tarde Israel les pertenece al pueblo judío. El Señor le está diciendo a Jacob: Jacob, tú no te vas a llamar más Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios. El nombre Israel es entregado por el resultado de una lucha, y es entregado al padre de una descendencia, a alguien que iba a tener 12 tribus. Es decir,
que los hijos de ese nombre, por consecuencia, iban a heredar ese nombre. Entonces quiere decir que las 12 tribus de Israel heredan ese nombre que fue ganado por una lucha. Y como fue ganado por una lucha, quiere decir que quitar ese nombre o eliminar ese nombre o eliminar ese territorio es pura y exclusivamente por medio y a través de una lucha. Ahora présteme atención, que esa lucha no fue una lucha de guerra terrenal, sino que es una lucha espiritual. Lo que sucedió aquel día cuando Jacob estaba luchando contra el ángel, el Señor le dice: luchaste con Dios. Ahora bien, era algo espiritual lo que estaba sucediendo allí. Si bien era algo físico, pero algo espiritual. No es las guerras que nosotros conocemos al día de hoy. Lo que quiere decir es que si quieren eliminar a Israel de aquí, entonces, por más que haya fuego, que haya ataque, va a haber pérdidas, obviamente, pero no va a haber una retirada o no va a haber un te voy a quitar, porque es algo espiritual. Y es por eso que hoy en día y al día de hoy hay muchísima gente que no entiende este concepto que yo les estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a criticar o a atacar a Israel. Hace unos días atrás yo había hecho un video, ustedes saben, aquellos que me conocen, que yo me encontraba en la zona sur de Israel. Estábamos haciendo un trabajo con unos estudiantes de arqueología para ser guías en el futuro. Ellos lo que estaban haciendo, y yo andaba con ellos, era recorrer diferentes sitios bíblicos relacionados con el Antiguo Testamento. De hecho, anduvimos por parte de lo que era la ruta en donde el pueblo, aquel que estuvo con Moisés, estuvo dando vuelta y estuvo como: aquí se estacionaron, aquí acamparon, aquí se detuvieron, aquí recuperaron fuerzas. Entonces estuvimos en esos sitios tratando de buscar un poco más con la Biblia en aquel lugar, y fue muy interesante. Entonces yo subí en un momento un video y claro, muchos de ustedes bendijeron, se alegraron, dijeron cuánto extrañamos conociendo Israel con la Biblia en mano, que ya va a venir, tranquilos que ya va a venir, un poquito de paciencia. Y otros, lo que sucedió es que ese video se hizo viral. Y entonces lo que sucedió, no en YouTube, pero sí en Facebook. Y entonces lo que sucedió es que empezaron a atacar. Y empezaron a decir: Palestina, querrás decir Palestina, querrás decir esto, querrás decir que ustedes son unos genocidas, que ustedes son unos asesinos, que ustedes son esto, que ustedes son lo otro, el pueblo judío, ¿no? Y yo digo, qué triste, porque la gente habla sin conocimiento de causa, la gente habla sin entender la historia, la gente habla simplemente porque hablar no cuesta nada. Es fácil ponerse a hablar, es fácil agarrar, hoy en día, es fácil agarrar un micrófono en tantas plataformas que hay. Cualquiera agarra un teléfono, se lo pone aquí y empieza a hablar con el teléfono y comienza a decir cualquier locura. Y lo único que está buscando es gente que le siga, seguidores, es que es lamentable. Y a veces hay gente que, claro, como me quiero ahorrar la lectura, me quiero ahorrar porque lo que dice suena interesante, entonces lo voy a seguir. Y así comienza un seguidor, otro seguidor y otro seguidor y otro seguidor. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice: vendrán en los últimos días muchos y confundirán a miles. Es decir, estamos en ese periodo justamente al día de hoy en donde hay una confusión total. Ahora, sin irme del hilo, yo le estaba diciendo que aquellas 12 tribus entonces se encuentran en que van a ser los herederos del territorio de Israel, e Israel va a tener nombre, o sea, ya tuvo nombre. Y préstenme atención, porque hasta ese entonces no existía absolutamente nada relacionado con el nombre en conflicto al día de hoy. Palestina, no existía este nombre, no existía tal pueblo, no había tal pueblo. De hecho, al día de hoy no existe tal pueblo. Entiéndame, porque no existe nación.
Para que exista un pueblo tiene que haber una nación, tiene que haber un Estado reconocido. Si eso no existe, entonces no hay ciudadanos bajo ese gobierno, bajo esa nación. Es por eso todo el conflicto que hay al día de hoy. Reconocimiento, no reconocimiento, queremos ayudar, podemos ayudar, pero no es una nación, no podemos ayudar. Entonces Israel tiene un conflicto ¿con quién? ¿Con una nación? No, no tiene un conflicto con una nación, tiene un conflicto con un grupo. Y este es un grupo de terrorismo. Hay algunas naciones sí que no quieren la existencia de Israel y que les están deseando su mal. Como ustedes ya saben, algunas naciones que al día de hoy ya están sus nombres oficiales, como ser por ejemplo Líbano, como ser Siria, como ser Irán, como ser Irak, que son naciones que no quieren la existencia de la nación de Israel. Entonces, si estas naciones no quieren la existencia de la nación de Israel, lo que tienen que hacer es hacer una lucha espiritual. Ahora, ¿qué es la lucha espiritual? Es el fundamento en el cual ellos están creyendo. Si nosotros continuamos en los años, les dije que estas 12 tribus heredaron el territorio de Israel. Y lo que sucedió en el territorio de Israel por los años por venir, fueron sucediendo diferentes eventos, diferentes hechos. Todos esos eventos y diferentes hechos, que vino un rey, que se fue otro rey, que estuvo el rey de Judá, que estuvo el rey de Israel y diferentes reyes. A propósito, en un momento yo pregunté si Abraham era judío o no. La respuesta dije que no, porque Abraham era gentil, era un caldeo, era del territorio de Ur, no era judío. No era judío. De hecho, cuando Dios hizo un pacto con él, tampoco lo transformó en judío. Cuando hicieron la circuncisión, el pacto de la circuncisión, después, más adelante y todo lo demás, no lo hizo Abraham judío, ninguno de esos eventos. Ninguno de los pactos que tuvo con el Señor tampoco lo hizo judío. ¿Por qué? Porque judío va a venir recién de una de las tribus de Israel, que era la tribu de Judá, que era uno de los hijos de Jacob, que era Judá, que llevaba de nombre, y entonces, basándose en él, que era la única tribu que después de tanta persecución y de tanta expulsión y de tanto debate y de tanta guerra, fueron los únicos que lograron mantenerse con vida en los diferentes lugares en donde fueron esparcidos. Caso Babilonia. Entonces, cuando retornaron, el que retornó fue la tribu de Judá, porque recuerden que hubo 10 tribus que son desaparecidas. ¿Les suena algo de lo que estoy diciendo o estoy hablando en un idioma desconocido? 10 tribus desaparecidas, la zona de Samaria. Recuerden que el Señor Jesús se encuentra con alguien, una mujer que era samaritana, y le dice, ustedes los judíos a él. ¿Por qué? Porque él venía de la tribu de Judá, porque él era del linaje del rey David. Él era parte de lo que era el reinado de Judea, de Judá. Entonces, en definitiva, quien es judío es aquel que es descendiente de la tribu de Judá, no era Abraham ni nada por el estilo. Ahora, la Biblia en el Nuevo Testamento habla de quién es israelita, ¿no? ¿Quién es el Israel de Dios? No dice quién es el judío. Por eso es que hay tanta confusión con el tema de Israel hoy, en donde mucha gente empieza a decir, yo quiero ser del pueblo de Israel, quiero pertenecer al pueblo de Israel. Y en definitiva lo que hacen es se van a la religión del pueblo de Israel, que es la religión judía, que es el judaísmo. Pero la religión judía, que es el judaísmo, en algunos puntos incluso está muy alejada de Dios. Hasta el día de hoy, de hecho, la religión es lo que hacen cegar al pueblo que Jesús es el Mesías. De hecho, la religión hace 2000 años atrás fue la que envió a Jesús a la cruz diciendo no era él, no era el que tenía que venir, sino que tenemos que esperar a otro. Entonces, en cuanto a lo espiritual, y volviendo otra vez al punto aquel, es que tiene que haber una lucha espiritual. Pero si bien tiene que haber algo terrenal, todo comienza con lo terrenal y luego se va a lo espiritual. Recuerden, eso siempre es así, la Biblia nos lo dice. Lo que tú vas a ver en lo terrenal también es algo que se está viendo en el ámbito espiritual. Entonces, cuando aparece Jesús sobre la faz de la tierra y continúan los años, entonces viene después, mucho más tarde, nace el catolicismo, pero más tarde comienza a nacer una nueva religión, que justamente es una religión que está basada en aquel hijo de la falta de paciencia, en aquel hijo de Agar, aquel que vino a nacer de Abraham como padre, pero no de Sara
como madre, que era la promesa, sino que viene a nacer de Agar. Por ese nacimiento, nosotros al día de hoy tenemos conflictos porque comienza aquel pleito. ¿A quién le pertenece la primogenitura? ¿A quién le pertenece el territorio? Porque Abraham le dijo, te voy a dar una nación y haré de ti una gran nación. Entonces Abraham se adelanta, lo tiene este niño, pero cuando el Señor, nosotros vemos las letras pequeñas, le está diciendo, la promesa era de tu esposa Sara. Es decir, te voy a hacer a ti una gran nación por ser la cabeza, pero que la promesa tiene que venir en el vientre de la esposa tuya original, no de la criada. Imagínese usted que usted le viene una promesa y resulta ser que viene usted para acelerar esa promesa, para decir, la quiero cumplir y quiero que se cumplan en nuestros días. Agarra cualquier cosa y dice, sí, la cumplí. O sea, usted dice, la disfrazo, la cumplí. Le da el crédito a Dios, Dios lo hizo. Pero que Dios dice, no, que así no. Que tenía que ser de una manera ordenada, así como Él lo orquesta absolutamente todo de una manera ordenada. Entonces, lamentablemente, aquello a lo largo se destapó la olla y se dio cuenta de que estaba todo mal, de que aquel desorden que sucedió en aquel entonces, el desorden lleva desorden y va a llevar desorden hasta nuestros días, que no llegó hasta el día de hoy. Es por eso que Israel hoy está en conflicto. Está en conflicto por aquel desorden del pasado. Lo que sucede es que por el año 600 y tanto después de Jesús, nace una nueva religión. Aquella religión llamada Islam se va a transformar, yo lo que estoy haciendo así es un estudio rápido, se va a transformar en el cuarto elemento, le voy a decir, para aquellos que aún les cuesta creer, cuarto elemento del libro o de la profecía de Daniel acerca de los 4 reinos o acerca de las 4 eventos importantes a acontecer en la tierra antes de los días finales. Entonces ese cuarto no es como muchos le tienen por conocimiento Roma, sino que es una religión que nace por el 600, un poquito más, después de la era cero, y se mantiene hasta nuestros días y que al día de hoy justamente está celebrando una de las celebraciones más importantes en su calendario, conocida como Ramadán. Usted ya sabe a la religión que me estoy refiriendo. Esa religión es una religión que quiere conquistar el mundo. Es una religión que a la fuerza lo quiere conquistar, pero tiene un impedimento. Y el impedimento es que hay una nación que para que ellos conquisten el mundo les está haciendo piedra de tropiezo. He aquí te puse para tropiezo, le dice. Es decir, para molestia. Es como la piedrita en el zapato. Molesta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarla. Entonces, ¿cómo la pueden sacar? Guerreando. ¿Cómo pueden hacer la guerra? Buscando más gente. ¿Cómo puede hacer todo esto? Una guerra espiritual que está por detrás, influenciada por un enemigo llamado Satanás, que fue aquel que se levantó siempre en contra del Dios de Israel. Entonces es una guerra entre el bien y el mal. Es una guerra entre Satanás y Dios. Ahora, Dios, ¿qué tiene? Tiene una promesa sobre un pueblo. Independientemente de que el pueblo actúe mal, se porte mal, haga lo que tenga que hacer mal, Dios no quita su promesa. A ver, usted como padre y madre, usted tiene un hijo, usted tiene una hija, usted no le va a quitar el apellido, a pesar de que no le deje dormir de noche por su rebeldía, por todo lo tan mal que se porta. Usted no le va a quitar a él la posibilidad o a ella la posibilidad de que usted sea su padre, de que usted sea su madre. No se los va a quitar porque fueron suyos, porque le nacieron con todo derecho. O sea, la mamá es la que sufrió, la que lo llevó 9 meses dentro de su vientre y en un momento dio a luz. Entonces le pertenece, independientemente de lo que suceda en el futuro, independientemente de que esa persona ame o no ame a su madre, independientemente de que esa persona esté feliz o no esté feliz con la madre. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel actual, lamentablemente, está en su gran mayoría lejos del Dios de Israel. Espero que me esté entendiendo lo que le estoy queriendo decir. Muy pocos hablan de lo que yo estoy hablando, porque mucha gente le va a enseñar a usted a ser igual que el pueblo de Israel, porque como el pueblo de Israel es bendecido, tenemos que ser igual a ellos. Pero lo que se olvidan es que justamente el pueblo aún no tiene la revelación. De momento que tenga la revelación, ¡blum!, se fue para arriba, pero hasta que no tenga la revelación, entonces sigue siendo un pueblo perdido como cualquier pueblo perdido sobre la faz de la tierra. Ahora, no deja de ser el primogénito. Hay una promesa, sigue siendo el primogénito, hay bendición sobre ese pueblo y el Señor está ahí porque lo sigue utilizando como luz a las naciones, aunque esa luz a veces se apague, y sigue siendo el ojo de Dios proféticamente para las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Cuidado, cuando algunos por error se cargan una maldición por decir Israel está mal lo que hace. Es decir, eso es juzgar al Hijo de Dios, es juzgar al plan de Dios, es juzgar a la primogenitura de Dios. O sea, cuidado. Mejor decir, en este caso, prefiero no involucrarme. Si usted no sabe y si incluso le cuesta bendecir, entonces diga, en este caso prefiero no involucrarme. Pero la Biblia le está diciendo bendiga. Entonces si le dice bendiga, ¿sabe qué? Bendiga. Diga, oro para que en algún momento le llegue luz. Oro para que en algún momento la misericordia les alcance. Oro para que en algún momento el Señor transforme un corazón de piedra en un corazón de carne. O sea, bendiga a la nación. Bendiga. No le desee el mal, no le busque el mal. Es una promesa cumplida de parte de Dios. Yo quiero leer con usted en el libro de Isaías, si usted me permite, vamos al libro de Isaías, para que después no me digan que no leímos la Biblia, ¿sí? Isaías capítulo 66, verso 7. Isaías 66, verso 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión, a ver, ¿qué es Sión? Estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es decir, el territorio de Israel dio a luz a israelíes. Yo que hago dar luz, dice, ¿no haré nacer? Dijo Adonai, yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Así que lo que aquí nos está diciendo es una profecía de una nación que nació 14 de mayo de 1948. Hoy hay un debate muy grande en donde dicen, no, esa profecía no se cumplió el 14 de mayo, esa profecía se cumplió con la revuelta de Zorobabel. Miren, la realidad es que, ¿y saben por qué lo dicen eso? Porque resulta ser, y generalmente la que dice esto, es una teoría muy fuerte que lamentablemente está impulsada otra vez por un ámbito espiritual llamado teoría del reemplazo o la suplantación. La que dice que Israel como territorio perdió el privilegio de ser primogénito, perdió todas las bendiciones que Dios le había dado y ahora la iglesia las arrebató. Es decir, que ahora le pertenece a la iglesia, lo cual es un error garrafal. Yo estuve leyendo mucho sobre esto y suena interesante la manera de plantearlo, porque incluso dicen, ¿saben qué? Jesús mismo lo dijo. A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron, que no le vamos a creer a Jesús, pero que no estaba hablando de la nación en general.
Está hablando, siempre lo que nosotros tenemos que entender en las Escrituras, cuál es el contexto que se está dando, la palabra que se está dando. Si ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta a quién específicamente le estaba hablando, quién era el público que estaba teniendo enfrente a quién le estaba hablando. Entonces, las cosas a veces quitadas de contexto suenan interesantes, pero confunden a miles. Entonces vuelvo y repito, esta teoría, la que dice que Israel no nace el 14 de mayo de 1948, sino que Israel nace con la revuelta de Zorobabel, luego de la expulsión del pueblo judío a Babilonia, entonces hace que la iglesia sea Israel. Ahora, si bien hay parte de razón de que la iglesia es Israel, no es Israel físico, es Israel espiritual. ¿Por qué? Porque todos aquellos que son creyentes en el Mesías alcanzan las mismas bendiciones que le fueron dadas a Abraham por medio del Mesías. Pero está hablando en el concepto espiritual. No quiere decir que un creyente va a recibir nacionalidad de Israel. No lo va a recibir. ¿Por qué? Porque no pertenece al linaje de Israel, no pertenece al pueblo de Israel, no pertenece a la tribu de Judá para recibir una nacionalidad del Estado de Israel. Entonces existen diferentes maneras que la puede recibir: conversión, no conversión, estudio, un montón de cosas más que la pueden hacer, pero no le está haciendo una transfusión de sangre. Y ahí es donde Pablo más tarde dice, pero que no es necesario, porque en el Mesías ya todo cambió. Entonces lo que él quiere decir es que no anheles aquello, porque si tú viniste al Mesías de la manera que viniste, le conociste a él, ya está. No busques ir para allá, no busques dejarte la barba grande, no busques dejarte los pelitos largos, no busques hacerte circuncisión, no busques todo aquello, ¿ok? O sea, no lo busques, porque Pablo está diciendo que no te es necesario. Lo importante es la circuncisión del corazón. Ahora, eso se le está diciendo al gentil, pero no le está diciendo al judío, que nace judío, que viene del linaje, que viene de la tribu, no le está diciendo al judío, a ver, no se circuncisude, ay, me entendió usted, no haga aquello. No le está diciendo eso, no le está diciendo no celebre tal fiesta, no le está diciendo no celebre la Pesaje, el Pascua, no le está diciendo no celebre el día de la expiación, no le está diciendo vaya a Jerusalén, no le está diciendo eso al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío lo tiene que hacer porque el Señor se lo dijo, el mismísimo Señor se lo dijo. Entonces Jesús no va a venir, hey, te recuerdo que, o sea, el Señor dice, yo no vine a cambiar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ¿a quién le está diciendo eso? Al pueblo judío. No se lo está diciendo al gentil. Es que por eso que el gentil no necesita hacer todo aquello. Me estoy explicando lo que quiero decir. Ahora, usted me va a decir, se salió del tema. No se salió absolutamente nada del tema. ¿Por qué? Porque lo que está pasando justamente con esto que acabo de leer, con el nacimiento del Estado de Israel, existe la confusión, y ahí es donde la gente confunde diciendo, entonces si Israel no es Israel, y si la iglesia es Israel, ¿por qué yo tengo que bendecir a Israel? ¿Por qué yo tengo que orar por Israel? Israel entregue la tierra a los palestinos. Israel entregue ese lugar. Deje de vivir ahí, váyase de ahí. Israel no es Israel. Esa misma interpretación, lamentablemente, el enemigo incluso la disfrazó de tal manera en donde hay judíos, escúchame muy bien lo que le voy a decir, judíos que no creen en el nacimiento actual de Israel del 48, prenden fuego la bandera, no se quieren alistar al ejército, porque dicen, este es un Israel pagano. ¿Por qué? Porque el Mesías no vino. Cuando venga el Mesías, entonces él va a restaurar todas las cosas, pero por lo tanto, como no vino el Mesías, ese no es Israel. Entonces hay una confusión espiritual muy grande detrás de todo esto, muy complicado detrás de todo esto, pero que no es difícil creerlo, o no es difícil entenderlo cuando uno verdaderamente es creyente y entiende las Escrituras. Así que lo que yo le quiero decir es que si bien Israel está en conflicto, el territorio físico de Israel, si bien el territorio físico de Israel está siendo amenazado, si bien el territorio físico de Israel hay quienes dicen que va a ser exterminado y va a ser borrado sobre la faz de la tierra, a mí particularmente, se lo digo, a mí la Biblia no me dice eso. La Biblia a mí me dice que Israel viene para establecerse. Israel quedó aquí para cumplir la promesa de parte de Dios. Y va a estar allí presente porque
cuando el Mesías retorne, tiene que haber un tercer templo, no tiene que haber otro pueblo aquí, no tiene que haber otra nación aquí. Y otros dicen, no, pero eso va a suceder ahora, entonces ya. Un momento, no, porque entonces la conquista que están queriendo tener con el territorio de Israel, dense cuenta que no va a tener éxito. No digo que no va a haber daños, no digo que no va a haber pérdidas, no digo que Israel va a sufrir, porque la Biblia me lo dice, el libro de Zacarías dice que van a violar a sus mujeres, dice que Jerusalén va a ser sitiada, dice que va a venir un tiempo dificultoso para Israel. No estoy diciendo que no, pero lo que estoy queriendo decirle a usted, que usted me entienda, es que Israel no va a desaparecer de escena. Así el enemigo se levante en contra de su nación, porque es la tierra amada y es la niña de los ojos del Dios de Israel, y el enemigo no se la va a arrebatar. Dios es quien creó absolutamente todo, Él es el dueño de todo, y no hay ninguna fuerza espiritual más fuerte que Él que le pueda arrebatar su promesa. Entonces, no se confunda. Cuando usted vengan y le digan, alerta, fuego, nos estamos cayendo, está perdiendo todo lo demás, otra vez, no minimizo, puede ser que haya conflicto, puede ser que Israel es más, puede ser que sea atacado esta misma noche, puede ser que sea atacado mañana a la noche, pero lo que le quiero decir es que Israel va a prevalecer. Mira, le voy a contar algo. Nosotros estuvimos el otro día, el día jueves, nos llegó un mensaje en donde nos dijeron Israel va a ser atacado en el viernes del Ramadán. Último viernes del Ramadán, Israel va a ser atacado. Y entonces yo me despierto el viernes en la mañana con muchos mensajes que nos llegaron desde afuera. Recuerden que nosotros estamos con diferente horario. Entonces todos aquellos mensajes que nos llegaron desde afuera a nosotros eran ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Están bien? Y eran mensajes de preocupación. Entonces yo digo, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué tanta preocupación de repente? Ya llevamos 6 meses con este conflicto, entonces ¿por qué tanta preocupación con esto, no? Y entonces me envían y resulta que habían escuchado que Israel iba a ser atacado por Irán. Y entonces había gente en Israel que escribía cosas de alerta inminente, el ataque es esta noche, como nunca antes, ¿no? Cosas así. Y entonces yo digo, ok, veamos. Veamos. Dios sigue siendo Dios. Dios es el protector de la tierra de Israel. Ahora, no quiere decir que no va a haber conflictos. No quiere decir que no va a haber conflictos, va a haber conflictos. Y obviamente nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Pero, ¿no creen que tenemos que confiar en el Dios de Israel? Si Dios dijo, yo lo voy a hacer, ¿en qué momento Él cambió de parecer? Nos lo tendría que haber dejado escrito. Y no lo dejó escrito. Lo que nos dejó escrito es que Él va a retornar. Y que cuando Él retorne, va a retornar a un territorio llamado Israel. Que va a tener una ciudad llamada Jerusalén. Y que esa ciudad llamada Jerusalén va a tener un templo. Y que incluso dice que va a haber servicios como lo había en el pasado. Lo que significa que el pueblo de Israel va a estar celebrando festividades como lo celebraba en el pasado. Lo que quiere decir, en otras palabras, que me está mostrando el futuro, me está diciendo, no hay otro pueblo aquí que cuando Él venga no sea llamado Israel. En otras palabras, Israel va a seguir permaneciendo a pesar de que esté cojo. Jacob ya no será llamado Jacob, sino que será llamado Israel, porque has luchado con Dios. Israel significa lucha. Israel significa pleito. Israel significa el que quiera pelear con este nombre, está peleando con el que se lo dio. Y el que se lo dio es el que creó los cielos y la tierra. Así que hay de aquellos que se levantan y que se van a acostar pensando en maldad y pensando en qué es lo que hacer con el primogénito. Cuidado, que se aleje de su boca toda maldad. El salmista dijo, si me olvidare de ti, Jerusalén, como asunto de mi alegría, que mi lengua se pegue a mi paladar.
si me olvidare de ti, Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén, nos dice la Biblia. La Biblia no dice oren por la paz de... Póngale usted la ciudad que le quiera poner. Ya no le estoy diciendo el país, le estoy diciendo la ciudad. Jerusalén es una ciudad. Orad por la paz de Jerusalén. Es la única ciudad que se le está deseando la paz. ¿Por qué? Porque es una ciudad donde va a haber conflicto eterno. Pero que el Señor va a estar siempre allí para que esa ciudad pueda prevalecer y para que nosotros, sus hijos, podamos ver que Él es aquel que lucha por ella. Israel hoy sigue estando en pie. Israel hoy va a seguir estando en pie. Israel hoy va a ser criticada. Israel hoy va a ser odiada. Israel hoy va a ser expulsada, va a ser enjuiciada, va a ser atacada, sí. Israel va a empobrecer, sí. Israel va a quedar como desierto, sí. Pero Israel no va a desaparecer. Israel se va a levantar de los escombros. Así como aquel libro de Ezequiel, cuando el profeta dice, y escuché un ruido como un ejército que se estaba levantando, y cada hueso con su hueso. Y vi que le entraba entrañas y le entraba carne y le sopla vida y sopló vida y se levantó un ejército grande. Israel nació para seguir adelante con el plan de Dios. Ahora, permítame cerrar con esto. Permítame cerrar con esto. Le estaba diciendo que el jueves nos llegó aquel mensaje. Y entonces íbamos con Lore hacia la ciudad de Tel Aviv y ponemos en el GPS que teníamos que llegar a tal lugar. Y entonces el GPS como que se volvió loco. Había una cantidad de gente, tráfico, un montón. Y entonces parecería ser como que el GPS se volvió totalmente loco. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces escuchamos la radio y la radio dice, tranquilos, los GPS en Israel se volvieron locos. Pero no es que los GPS se volvieron locos, es simplemente que Israel volvió loco al sistema satelital. Que me dice, ¿cómo Israel volvió loco al sistema satelital? Efectivamente. Esa misma mañana Israel fue amenazado de que le iban a lanzar, jueves en la mañana, iban a enviarles 5.000 misiles. Es por eso que ustedes vieron tanta información, Israel va a ser atacado. Dijeron, vamos a mandar 5.000 misiles de Irán que están observando a Israel. Entonces, ¿qué hizo Israel? Dice, sí, ok. Fluc, presionó un botón. ¿Qué hizo ese botón? Desvió los satélites de GPS desde aquí, desde la Tierra. Entonces, al desviar esos satélites de GPS, Israel desapareció del mapa. Si usted buscaba a Israel en el mapa, no lo iba a encontrar porque desapareció del mapa. Existe, hay un pueblo, hay leyes, hay manifestaciones, se compra y se vende, pero no se lo ve en el mapa. Usted dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Lo hicieron por seguridad, porque si entonces sale un misil para el lado de Israel, aquel tiene que ser guiado por un GPS. Entonces, ¿qué hace el GPS? No lo encuentra Israel. Lo empieza a buscar y no lo va a encontrar. ¿Qué va a hacer? En algún momento tiene que caer. Entonces va a caer en algún territorio vecino. Entonces aquellos dijeron, es peligroso, porque los vecinos son hermanos nuestros. Y entonces si nosotros lanzamos, vamos a dañar a nuestros hermanos. Y el enemigo se va a reír de nosotros. En otras palabras, el engañador terminó siendo engañado. Es decir, aquel enemigo que quiso atacar al Dios de Israel, el Dios de Israel le dio más sabiduría a sus hijos para que se protejan. Y así lo va a seguir haciendo. Así va a seguir estando. Así que usted, vienen días, se lo puedo asegurar,
difíciles, vienen días complicados, vienen días especiales, pero Israel va a seguir siendo, independientemente de toda la amenaza que exista sobre la faz de la tierra, a Israel va a seguir siendo una nación en donde se respira seguridad a pesar de conflicto. Ninguna otra nación sobre la faz de la tierra hoy en día puede proveerle seguridad a su nación en un conflicto como el que tenemos hoy en día, en donde todos los enemigos están en contra de Israel. Y hoy en día no solamente todos los enemigos territoriales, sino también en cuanto a lo espiritual. El enemigo está haciendo un trabajo excelente y está confundiendo incluso a la comunidad de creyentes. Así que recuerden, aquel profeta famoso de Israel dijo: solo yo he quedado que no doblé rodilla. Y el Señor le dijo: no te equivoques. Tengo muchos que no doblaron rodillas a Baal. Así que así como tú quizás te sientes solito a veces intercediendo en favor de Israel, no estás solo. Hay unos cuantos que están intercediendo en favor de Israel. Así que quédate tranquilo, porque el Señor no terminó con el pueblo de Israel y no va a terminar con el pueblo de Israel. Ni siquiera va a permitir que el enemigo termine con el pueblo de Israel. Así que simplemente yo quiero animarte y dejarte saber que no has creído en un Dios que no cumple su promesa. No has creído en un Dios que no lucha por los suyos. No has creído en un Dios que va a seguir defendiendo a los suyos. No has creído en un Dios que es fiel hasta el final. Has creído en el Dios de Israel, aquel que fue columna, aquel que fue y que dio y que cumplió y que prometió, aquel que dio de comer, aquel que protegió, aquel que abrió el mar, aquel que sanó. Aquel sigue siendo exactamente el mismo Dios hoy de Israel. Así que yo simplemente quiero orar por todos aquellos que les ha entrado la duda de qué pasó, dónde está el Dios de Israel. El Dios de Israel sigue aún de día y de noche velando por su pueblo. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este privilegio y esta oportunidad que nos das de compartir. Gracias, Señor, una vez más por mostrarnos quién tú eres y saber que tú eres el Dios verdadero y que fuera de ti no hay otro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yivarejeja Adonai vishmereja, Yaer Adonai panav eleja veijoneja, Isa Adonai panav eleja, vayasem leja shalom. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia y que ponga en ustedes paz. Que el Señor me les bendiga. Antes que nos despidamos, aguárdese porque ya me estaba olvidando, tengo un anuncio aquí y quiero decirle que el 21 de abril, nosotros buscamos la agenda, todo para hacerlo de la mejor manera posible, pero el 21 de abril a las 10 de la noche, domingo 10 de la noche, dentro de nuestra clase, dentro de nuestro encuentro global, vamos a tener una oportunidad de entrenar, ayudar, preparar, asesorar a aquellos que quieran abrir su casa. Vienen días en donde su casa tiene que ser un refugio para que el Señor pueda ser de bendición a otros. Así que si usted estaba esperando por una casa Shalom y en su ciudad no la hay, entonces usted tiene la oportunidad de que su casa sea la primera. Entonces el 21 de abril a las 10 de la noche vaya a la página web www.vocesdeisrael. Usted va a encontrar ahí el anuncio que dice Casa Shalom en tu ciudad. Y entonces usted le da el clic, llena el formulario y nos vamos a encontrar por Zoom. Así que eso nada más. Nos vemos entonces la próxima. Dios me les bendice. Shalom.